Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a tu canal Lo que aprendí de. Nosotros somos Aurora y Carla. Hola, este canal nace de la necesidad de escuchar y ser escuchadas, de que nuestras historias son importantes y de que todas tenemos la posibilidad de aprender de la otra. Decía Maya Angelou, cada vez que una mujer se levanta por sí misma, sin saberlo posiblemente, sin clamarlo, se levanta por todas las mujeres. Y así, por medio de este canal queremos llegar a ti y que todas en comunidad aprendamos. Suscríbete a nuestro canal, síguenos, comparte las historias de las demás mujeres para que todas podamos crear comunidad y crecer. Y si tú quieres compartir tu historia, déjanos un comentario, déjanos tu correo electrónico y compartiremos también tu historia que seguramente nos enriquecerá muchísimo. Gracias por compartir con nosotros. Hola, bienvenida a tu programa, Lo que aprendí de. Hoy yo estoy muy emocionada porque me encanta este tema y lo voy a disfrutar muchísimo. ¿Cómo estás, Aurorita? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente en estas entrevistas que nos están dejando mucho aprendizaje, muchas experiencias de vida y cada historia nos enriquece muchísimo. Entonces, muy contenta. ¿Contenta porque ya va a ser tu cumpleaños? Nerviosa porque ya son muchos, pero bueno. Pero con todas las experiencias que aprendemos también está Sí, padre, ¿no? sí. Nos retroalimentamos. No, aparte es como, hemos tenido varias entrevistas y todas de diferente rango de edad, entonces es muy padre aprender desde las jóvenes a las que son mayores que nosotros, como que es muy enriquecedor Ay, al las historias de vida de contrario. todas ustedes. Y gracias por acompañarnos. Yuriana es egresada. Pues no estoy tan ¿de qué? jovencita. Soy bien Ahora les jovencita, digo sí. mi edad. Sí. Ok. Ya son- ¿no? Tienes cara de jovencita. Sí, Morgado Mondragón para Yuriana servirles. Morgado, ¿sí? Yuriana Morgado. Egresada del TEC de Monterrey, Administración de Empresas, maestría en Gestión Pública, consejera de la Fundación Comunidad AC, instructora certificada en colaboración y embajadora en México en la comunidad radical Collaboration. Cuenta con 17 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo social y económico. Qué bonito, a mí se me hace eso muy bonito porque seguro has de ayudar a un montón de personas en este proyecto y no solamente a través de un servicio social, sino ayudarles a salir adelante a través de sus recursos. Entonces, me encantaría escuchar toda tu historia. Bueno, es una pregunta que, aunque ¿Quién es? pareciera como muy obvia, en realidad es también muy interesante porque nos confronta, creo, o me confronta a mí para identificarme y reconocerme. Y primero, antes de comenzar con la pregunta, quiero agradecerles el espacio. Esta iniciativa ha motivado también a muchas de nosotras a compartir y creo que en esto se va creando esa comunidad, esa sororidad y ese espacio de impulsarnos juntas que es también muy importante y les agradezco por tomar iniciativa de todo esto. ¿Y quién soy yo? Bueno, pues soy una mujer de casi 40 años, así que para que vean que no soy tan joven, sí, soy tragaños. Estoy... Tragaños, eres tragaños. Sí. Muy bien, después hacemos otra sesión con esos rejuvenecimiento. Y bueno, soy una mujer, me considero una mujer muy afortunada, una mujer entusiasta, soy una mujer muy alegre, me gusta mucho compartir, creo que soy una mujer generosa también, y ya un poco más adelante les comparto de dónde creo que viene, creo que lo traigo en los genes, mi mamá era muy así. Soy una mujer casada y que además me alegra de compartirles que aún a pesar de la adversidad que estamos viviendo, me considero una mujer muy abundante, muy contenta, agradecida. Y bueno, esto es un poco de lo que quiero compartirles hoy. Qué padrísimo. ¿Por dónde empezamos? ¿Empiezas tú con las preguntas? Sí, bueno, ¿nos podrías platicar un poquito? No, yo no sé de muy bien, claro. Radical Collaboration. Radical Collaboration es una metodología que detona colaboración en los equipos de trabajo, pero es una metodología que parte de un entrenamiento de habilidades para darle a personas
Especialmente se transfiere hacia líderes para que dentro de los equipos se pueda detonar eso en las organizaciones. Pero es una metodología que está como muy alineada con mi propósito de vida. Por eso es que estoy tan convencida y promuevo esa filosofía. Llegó a mi vida precisamente cuando estaba intentando hacer un cambio de actividad profesional. Dejaba ya como mi tiempo completo de trabajar en el TEC y entonces fue como mi oportunidad de vivir el emprendimiento y lo empecé a vivir a través de promover esta filosofía. Así es. Entonces es promover el trabajo en equipo para impulsar el trabajo en las empresas sí, de manera la filosofía de o colaboración que promueve Radical Collaboration primero se enfoca en el desarrollo personal, en el hacer autoconciencia, en despertar tu autorresponsabilidad, el identificar que la colaboración comienza contigo, con esa intención de sumar a los demás. Y enmarca con una metodología también de negociación y que esa filosofía promueve el ganar de ambas partes. El ganar en el sentido de que ambos puedan cubrir sus intereses, no que ganen más o ayudar a maximizar la rentabilidad, sino como ambas partes están más satisfechas de la negociación que logran. Y entonces, esa filosofía para mí tiene mucho sentido porque lo que mencionaba antes de comenzar la entrevista con Carla es que yo estoy como muy convencida del emprendimiento social y de generar redes, de generar vínculos, de generar comunidad. Y entonces esta filosofía, eso es lo que promueve dentro de las empresas, cómo en conjunto, cómo a partir de la colaboración podemos generar mayores beneficios para todos. Sinergia. Oye, Irene, ¿cómo empiezas con este proceso? ¿Cómo te empezó a gustar? ¿Por qué empiezas a hacer Bueno, todo este tema de desde muy en lo social? pequeña hacía voluntariado en grupos religiosos, iba de misiones y creo que esa parte me hizo como reconocer que disfrutaba mucho el servicio, que disfrutaba mucho compartir y ayudar. Y fue ahí como un poco donde me di cuenta que me gustaba servir y que me gustaba ayudar a las personas. Y cuando en una segunda oportunidad de profesional en el trabajo me ofrecen dirigir la incubadora de empresas, pues entonces ahí es también donde veo esa oportunidad de vivir como mi pasión de servicio, pero ahora como ayudando en la parte profesional, ayudando a los grupos, en este caso, a profesionalizar, pues como ordenar sus ideas de negocio para que fueran rentables. Eso fue pues una situación que reconozco de mucha satisfacción en mi vida, la verdad. Qué bonito. ¿Y cuáles han sido los 3 retos a los que te has enfrentado? Porque no ha de ser fácil, me imagino. Bueno, si hablamos como lograste superarlos? de Yuri, como en su vida, el reto más grande que he superado es el hecho de haber crecido sin mi mamá. Mi mamá falleció cuando yo era muy pequeña y como crecer con esa ausencia fue un reto muy grande. Fue una situación muy difícil de superar y de, pues sí, como de entender, pero también creo que eso como que me forjó, me dio como mucha fortaleza, me dio mucha resiliencia y me dio esta capacidad también de ver que las siguientes situaciones y los retos y dificultades que se me presentaban en la vida no eran tan complicados como haber superado eso. Y entonces, los siguientes retos, bueno, pues quizás son el haber fracasado en algunas ideas de negocio, algunas rupturas como quizá amorosas o de amistades muy fuertes,
pero en realidad lo más difícil creo es eso, que viví en mi infancia. Mi mamá falleció cuando yo tenía casi 2 años, o sea, a muy pequeña edad, y, y pues definitivamente fue algo que marcó mi vida. Pero ¿Cómo lo fuiste superando, Yuri? ¿Te fuiste a terapia? ¿Te fuiste convenciendo a ti misma? ¿Lograste conciliar fueron esta como muchas parte? cosas ¿Cómo lo y fuiste haciendo? quiero compartirles que pues fue un proceso. En definitiva, no fue algo sencillo ni algo que se dio como de manera inmediata. Fue un proceso de muchos años, de muchas cosas. Efectivamente, un poco fue terapia, un poco fue autoconocimiento, trabajar conmigo, con mis emociones, con qué es lo que yo estaba sintiendo. También mucha lectura. He aprendido como a tomar de muchos autores cosas interesantes pues, de mi sentido de vida. ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas? Bueno, también esto que estoy haciendo de colaboración, de la filosofía de colaboración, tiene que ver con un trabajo personal de autorresponsabilidad. Y esa parte es la que para mí fue como la más determinante. O sea, como el identificar que lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba experimentando, era una situación dolorosa, pero tenía la opción de verlo de otra manera, de verlo como un aprendizaje, de ver qué es lo que esto estaba más bien dejando en mi vida. Y lo que dejó pues fue una fortaleza impresionante, resiliencia. Creo que me ha permitido ser muy resiliente y también creo que muy optimista. Soy como muy el cómo sí. Busco las maneras y busco las opciones de cómo sí lograr las cosas. Yo creo que esa es una de las grandes claves, ¿no? La actitud. El otro día me llamó una amiga que es psicóloga hace como 3 días y me dice, ¿cómo estás, Aurora? Y le digo, de la fregada, pero bien. Y bueno, con una palabra que no puedo mencionar, ¿no? No era Esa fregada, pero frase. me dice, ay, te voy a patentar esa frase. Y es que puedes estar con mucho estrés, mucho agobio, con mucha problemática, pero la actitud es lo que te saca adelante, ¿no? Y bueno, parte de estas entrevistas creo nacen de la inquietud de Carla y mía, de hacer presente lo que pasa en México, todas estas personas valiosísimas que tenemos en nuestra comunidad, que se convierten en invisibles porque nadie, pues siempre tenemos estas noticias malas y desesperanzadoras, y entonces vamos conociendo estas historias y pues nos empuja, ¿no? Porque nos dan esa esperanza. Yo digo que los mexicanos tenemos tanto ingenio. A mí me encanta subirme al metro cuando voy a la Ciudad de México. Y cuando me subo yo me maravillo del ingenio del mexicano. O sea, de todo lo que venden, cómo lo hacen, la rapidez, la Sí. eficacia. O sea, son unos másters en mercadotecnia, ¿no? Y a veces es la cuestión, ¿por qué no prosperamos? Yo creo que en tu experiencia con Sí. estas incubadoras has visto proyectos hermosísimos y constatas el talento que existe en México. ¿Cómo es Bueno, primero quiero ser parte de compartirles estas que incubadoras para en la ti? incubadora social justamente trabajábamos en ayudar a grupos, por ejemplo, de artesanos o de productores de café o de gente que tuviera como una actividad productiva su medio o su fuente de ingresos. Y entonces lo que hacíamos a través del acompañamiento era ayudarles a costear mejor, a identificar cómo buscar otros canales de comercialización. Y lo más interesante que pude como descubrir o experimentar en todo este tiempo que estuve a cargo de la incubadora fue precisamente el tema de la confianza, el tema de lo que las personas sentían o el acompañamiento que les dábamos a ellos les daba como empoderamiento. Y entonces
en eso estaba mucho enfocada cuando atendía los proyectos. Era como hacerles sentir que efectivamente estábamos ahí para darles soporte, para apoyarlas, a los grupos, a las mujeres, a los productores. Y eso a ellos les daba como mucha confianza para poder continuar o para poder, pues sí, como dar ese impulso a su negocio o a su empresa. Y es algo que hago actualmente con la Fundación Comunidad. Y por ello es que estoy trabajando en voluntariado en la fundación, porque algo que aprendí y que para mí es un aprendizaje de vida es que el apoyar a estos grupos a que tengan esa capacidad de autosuperar sus propias situaciones o su vulnerabilidad, que está en sus manos tomar como las riendas, que está en sus manos como superar eso que están enfrentando, eso es maravilloso. Y tanto le ayudamos a los grupos como creo que, como ustedes dicen, nos enriquecemos nosotros. También como que se reafirma ese poder o esa capacidad que tenemos de enfrentarnos a cualquier reto y específicamente en el reto acá del proyecto productivo de la empresa. En definitiva, sí. Estoy muy contenta porque creo que estoy justo experimentando eso, el vivir mi misión. Y cuando te hablaba al inicio que me preguntaban de colaboración, si era como qué era y demás, que yo mencioné que estaba como muy alineado con mi propósito. Y justo tanto lo que hago en la fundación como lo que hago con la empresa de generar estos vínculos de confianza, estos vínculos para hacer negocios pues más justos, negocios también basados en eso, en la confianza, en que nos ayudamos mutuamente. Sí, estoy convencida de que para eso nací y por eso estoy aquí, también por eso estoy, creo, muy plena con lo que estoy haciendo. Yo, escuchándote, se me viene la idea de que hay muchos tipos de ayuda, y hay ayuda inteligente y hay ayuda que no la es, como el paternalismo. A mí ese tipo de ayuda, pues, me molesta incluso, porque es como darle de a gratis las cosas a las personas, o sea, así no, es más bien enseñarlas, ¿no? Como en estos proyectos, porque si no, no hay un aprendizaje. Si nomás les das el dinero o la ayuda, no creo que sea una ayuda inteligente. A mí tuve una experiencia hace como 6 años, traté de hacer una asociación civil y se basaba en que todos somos voluntarios en potencia, absolutamente toda la gente es voluntaria en potencia. Inclusive fui a hablar aquí por mi colonia, con la costurera, con el tapicero, que si podían, pues ahora sí que regalarme de su tiempo y de su saber para ayudar a otras personas. Y lo más curioso de esto fue que hice una encuesta. Entonces pregunté a varias personas, ¿te gustaría ser voluntario? Y la mayoría contestó sí. Y la siguiente pregunta era, ¿por qué no eres voluntario? Porque no sé hacer nada. O sea, no tengo nada que dar. Entonces, mi reflexión en ese entonces fue, bueno, puedes escuchar. Eso es ser voluntario. Ve y siéntate a escuchar a un asilo de ancianos y ya eres un voluntario en potencia. O sea, todos tenemos algo que dar, pero no sabemos, ¿no? No nos damos cuenta, no tenemos la conciencia de que lo tenemos y que es algo tan fácil Qué bueno que el mencionas ser eso voluntario. porque efectivamente creo que hay muchas personas que tienen la intención de dar o de compartirse, pero no saben la manera o creen que no tienen como una capacidad especial para hacerlo. Y aprendí algo ahora con el voluntariado que hago en la fundación y nos dice el consejo, yo soy ahora parte del consejo, pero nos dice, podemos compartir tiempo, podemos compartir tesoro o podemos compartir talento. O sea, nadie está exento de compartir algo de sí. Puede ser efectivamente lo que sabes hacer, como esta costurera, puede ser el tesoro, se refiere a dinero, o sea, puedes dar algún donativo,
o tu tiempo escuchando. Si sabes, por ejemplo, no sé, escribir, pues das un taller y que otras mujeres aprendan a escribir. O sea, hay tantas cosas que efectivamente con lo que tenemos podemos hacer, pero también es eso que tú decías, Aurora, es tener un poco la conciencia de que lo podemos hacer. Yurena, siempre estamos cambiando y a veces otros nos hacen como reflexionar a través del camino, unos más que otros, ¿verdad? Y cuando queremos hacerlo. Pero, ¿cuál ha sido una experiencia que a ti te haya movido o que Una hayas crecido experiencia a través de que esa a través de la experiencia? que haya yo crecido. Yo creo que a partir más o menos como de mis 30 años, no sé si a ustedes les pasó o a las que nos escucharon o a las que nos van a escuchar les ha pasado, pero yo le llamé el síndrome de los 30. Y el síndrome de los 30 era como autocuestionarme de mi sentido de vida, de mi existencia y de pues hacia dónde tenía que caminar y qué tenía que hacer para cumplir mi misión. Y en ese proceso se presentaron muchas cosas que me permitieron autodescubrirme y autoconocerme. Conocer, por ejemplo, por qué me comporto de esta manera, por qué hay cosas que me molestan y por qué hay cosas a las que me cuesta trabajo enfrentar. Y entonces, ese proceso de autoconocimiento fue lo que me dio como este switch del cambio de perspectiva. Creo que antes tenía como un poco esta visión de, pues sí, reconozco que a lo mejor vivía un poco en el papel de víctima y en el de por qué nos pasó esto a nosotros y como un poco cuestionándome, pero noté que ahí era como muy doloroso el seguir como en la tristeza, el seguir como sin entender lo que había sucedido. Y, y este autoconocimiento me dio la posibilidad de ver la otra cara de la moneda, el aprendizaje, lo que sí puedo hacer, la capacidad de decisión que tengo desde lo que ahora estoy experimentando y viviendo. Y creo que eso me dio esta nueva perspectiva de vida, como más, te decía, más entusiasta, más con esta capacidad de posibilidades, de explorar lo que sí puedo lograr, la capacidad que tengo. Y creo que es lo similar a lo que muchos autores y muchas personas dicen de nuestro poder interior. Creo que me hice consciente de eso, de ese poder o esa capacidad que tengo y que tenemos todos, pero que es necesario, sí, identificarlo, reconocerlo y pues trabajarlo. Después también es muy importante seguirlo alimentando. Creo que es eso. Muy bien, muy bonita experiencia. Sí, y tú desde una edad muy temprana supiste hacia dónde se iba a dirigir tu carrera profesional, tu vocación, o lo fuiste Yo descubriendo creo ya que más adelante. sí, cuando estuve trabajando, desde el primer empleo que tuve, que trabajé en Sol y trabajaba en proyectos sociales también, me di cuenta que disfrutaba mucho eso, disfrutaba mucho servir, estar como apoyando a otras personas también. Y eso es lo que hago actualmente. Sirvo a través de la fundación y comparto, pero también dentro de la empresa promoviendo estas herramientas pues de liderazgo, de autoconocimiento y de trabajo en equipo. También ayudo a las organizaciones a que sean pues más prósperas, a que haya ambientes más agradables. Y bueno, en eso creo que estoy haciendo mi contribución ahora. Bueno, perdón, No, estamos... yo te iba a felicitar, porque mira, yo fui a México hace unos años a la Feria de Economía Social, que organiza la Secretaría de Economía Social, y me encantó porque aparte que ves muchas personas tratando de salir adelante, emprendiendo, eran a veces como grupos, ¿no? No era una persona, era como un grupo de personas haciendo esta labor.
mucho que tiene que ver con Amaranto, ¿no? seguramente. Que la miel y no me acuerdo la cajeta, que había un montón de cosas. Amarantos, sí, sí, sí. Pero a mí me parece que había mucho folclore y mucha pasión en eso, mucha, ¿no? La gente se daba ahí. Y también me tocó ir a la feria de desarrollo económico, pero es otro tipo de emprendimiento muy diferente, más al área de tecnología y un poco así. Entonces, creo que es muy importante que tengamos estos dos ámbitos, porque habrá gente para el área de tecnología, ¿no? O en temas de emprendimiento muy segmentados, y otros como los de economía social, que me parece que es la vasta mayoría del país en el que vivimos y a donde hay que regresar, porque aparte hemos perdido nuestras raíces de ir a comprar al súper, de comprar lo americano, de comprar lo europeo, y hemos perdido el que está al lado, ¿no? El que está al lado que hace la miel, que hace la cajeta, que hace el amaranto, que aparte es delicioso y lo aprendió de la abuela, de la abuela, de la abuela. Entonces, yo creo que es muy importante la labor que estás haciendo, porque aparte está Sí, la verdad rescatando es algo muy parte de nuestras propias satisfactorio. raíces. Creo que Carlos Casuga, el director del Yakult, le llama el salario moral, y justo el trabajo social y mucho de este voluntariado contribuye a eso, como a la satisfacción de que estás haciendo algo. Y no es una retribución económica, sino como ese sentir que estás sirviendo, que te llena. La verdad, a mí me llena bastante el espíritu de poder hacer eso, y a veces les digo en el consejo, creo que la que más aprende y la que más se satisface y la que más se lleva soy yo por estar aquí. Pero es eso, el estarnos compartiendo también. Y tienes razón respecto a la parte de regresar a los orígenes, a rescatar nuestra identidad. Y también pues es una invitación, es una forma de la que podemos ahora salir adelante de toda esta crisis económica y social que nos ha dejado la pandemia. El comercio local, el apoyar a los pequeños productores es algo vital para que esas familias también pues podamos salir adelante, y esa es una manera de contribuir o de ayudar. Y dentro de tu trabajo, ¿qué recomendaciones darías a las empresas para que fuera un ambiente de trabajo más productivo Qué y pregunta más más enfocado a lo poderosa. social? Pues yo creo que es muy importante, por un lado, el tener la conciencia de que las relaciones dentro del trabajo son un reflejo de lo que somos. Y entonces, en ese sentido, que en esas relaciones internas que vivimos con los equipos estén basados en la confianza. Esa es una recomendación hacia las organizaciones. Pero ¿cómo trasladar eso a lo social, o cómo sumarle la visión del desarrollo social? Es que las organizaciones, las empresas en general, creo que por el tema del capitalismo solo estaban o han estado históricamente muy enfocadas en la parte de la rentabilidad económica o financiera. Sin embargo, hoy en día hay una nueva como tendencia de apoyar a que las organizaciones también tengan un compromiso social o un compromiso con la comunidad de, por ejemplo, cuidar el medio ambiente, de hacer algunos programas para contribuir a las familias aledañas a la empresa en la que está, en la que emerge toda esta parte del negocio. Y entonces esa es una invitación a que las organizaciones volteen a eso, porque eso nos va a generar también de largo plazo empresas más responsables, comunidades también que soporten o que den apoyo a estas empresas que están instaladas en su misma región. Y eso en el largo plazo también genera más abundancia, productividad, prosperidad para todos, más empleos, mejores condiciones de vida, y en eso es en lo que estoy convencida que podemos apostarle, hacer eso, sinergia, apoyarnos entre todos.
Yo también te quería preguntar, ¿qué recomendaciones harías a alguien que tiene como este gusanito de querer ayudar a otro? ¿Por dónde empiezas? ¿Vas a una asociación o Mm, cómo, qué consejo le Primero creo darías? que es importante identificar como alguna causa que te mueva. Por ejemplo, hay algunos que les interesa mucho como tener este vínculo con adultos mayores y probablemente es muy sencillo, ¿no? Buscar un asilo en el que tú puedas a lo mejor ayudar. O probablemente a algunos les interesa ayudar a los niños y entonces buscamos quizá una casa hogar. Creo que es importante primero identificar con qué te conectas, con qué crees que tú puedes servir o te sientes como identificado. Y en mi caso fue justamente el ayudar a las familias o a las mujeres a despertar estas habilidades o esta capacidad de superar sus propias realidades y por eso es que trabajo con la Fundación Comunidad que les da herramientas para superar esas condiciones de vida menos favorables a las que nosotros tenemos. Y entonces ese es un comienzo. Y la otra es buscar algo sencillo, chiquitito, con el que te empieces a involucrar. Y ya después vas a ir identificando si hay otra cosa en la que puedas contribuir o si puedes dar un poquito más de tiempo o si hay algo más en lo que te puedas comprometer. Y que sea así, o sea, muy paulatino, porque también creo que cuando hacemos algo muy de golpe, eso también puede generar lo contrario, como generar frustración de que no logramos algo o de que es demasiado para mí. Entonces, creo que un poco es eso. La causa, identificar bien la causa que te gustaría contribuir y la otra es empezar poco a poco. Y para fomentar esta solidaridad con los niños, obviamente lo primero es el ejemplo, pero ¿qué otras herramientas podemos usar para fomentar este sentido de comunidad en los niños? Y más que creo que nos tocó ya una época en que los niños están más aislados, o sea, aparte de la pandemia desde antes, ¿no? Porque antes uno tenía más sentido de comunidad porque eras más libre para estar en la calle, para jugar con los vecinos. Ahora, el que no vive en un fraccionamiento cerrado, pues no disfruta de eso. A mí me pasa con mis hijos, ellos como que sienten la necesidad de convivir y no pueden porque vivimos en una avenida. Entonces, ¿cómo fomentar esa solidaridad en los Claro, niños? Aparte del ejemplo, que eso es lo más importante, yo no creo. tengo hijos todavía, pero tengo un par de ahijados. Y con ellos es como vamos experimentando algunas ideas de esto que nos compartes de solidaridad. Ellos están en un grupo de scouts y hemos hecho varias iniciativas con él, específicamente él las encabeza, pero las promueve con sus compañeritos. Y una de ellas, por ejemplo, conocimos a un chico que estaba pasando por una situación difícil, tanto de salud como económica, y entonces organizamos actividades para poder generar recursos y podérselos donar. Pero mi ahijado era el que encabezaba esa promoción. Él salía con su pancarta, él invitaba a sus compañeritos, oigan, vamos a vender boletos porque vamos a recaudar fondos para esta causa. Y entonces él se involucraba en esa dinámica. Recientemente, ahora en la pandemia, también vimos un caso de otro pequeño que está batallando con el cáncer y ellos tienen una asociación que les dona quimioterapias, me parece, con las tapitas de las botellas. Entonces hicimos una campaña bueno, mi Sí. ahijado la hizo, nosotros le ayudamos en realidad, para que recaudara la mayor cantidad de tapas Ujú. y sus papás la verdad es que también son muy generosos y lo apoyan o lo impulsan. Y juntó mi ahijado como creo que camioneta y media llena de tapitas que fue colectando con sus compañeros y
con los vecinos, con nosotros, con sus amigos. Entonces son, si te das cuenta, son bien pequeñitas cosas, pero que contribuyen a un bien mucho mayor. Y entonces los niños pueden, por supuesto, hacer esas cosas tan sencillas y creo que se les queda ese aprendizaje de que están ayudando, por ejemplo, en este caso, a dos niñitos que estaban en una situación compleja de salud y económica también. Sí, yo creo que a veces me pasaba con mis hijos, estaba en un taller de arte y siempre al final del semestre se subastaban las obras de los mismos niños, entonces los Ajá. papás se peleaban por comprar las obras y era hasta simpático, ¿no? Y de ese dinero recaudado siempre se destinaba a una asociación. Y yo creo que aparte de dar ese dinero es como involucrar a los niños, a quién le está llegando ese dinero, a quién le está llegando esa ayuda, que le pongamos un rostro para que se den cuenta de que hay diferentes realidades en este país y en el mundo, ¿no? Entonces, cuando tú ves el rostro del otro, dices, ay, te brinda autoconocimiento, te cuestiona tu propia vida, ¿no? ¿Cómo vivo yo y cómo vive el otro? Y Sí, entonces yo creo que es como totalmente. la semilla de la Empatía empatía, y también lo que creo que empiezas a el sembrar. reconocernos afortunados o el ser agradecidos con todo lo que sí tenemos. Creo que me recordaste cuando yo empecé a estudiar en el TEC, en la prepa, justo empezaba a experimentar las misiones, que era como ir a comunidades marginadas y enseñar el catecismo o hacer actividades como religiosas. Pero ¿qué aprendí ahí? Como las dos caras de la moneda. En el TEC era un ambiente, la verdad, bastante pues abundante, ¿no? En todo sentido. Y por otro lado, en las comunidades, carencias de todo tipo. Entonces, fue un aprendizaje también en ese momento para mí de todo lo afortunada que era y de todo también lo que podía hacer por otros, que eran cosas muy sencillas que yo podía dar y compartirme. Entonces, sí, tienes toda la razón. A partir de ver la realidad de otros nos genera empatía. Mm. Yurena, ¿tú qué le recomendarías a una mujer que quiera emprender? Yo creo que primero es que tenga como muy clara su idea. Es decir, que no se aviente literal porque algo le está, le tiene el gusanito o la corazonada, sino que analice cuál es como su idea de negocio. Hay ya muchos programas, tanto en línea como en las incubadoras, como para mapear tu idea de negocio y que antes de invertir, tú confirmes si eso puede ser algo que necesita el mercado y algo que también puede ser rentable. Y la otra es que sea algo con lo que ellas estén convencidas, algo que les apasione, algo que sepan hacer muy bien, algo que sientan que pueden contribuir con eso a los demás, al mundo, a las mujeres, depende del producto o el servicio que ofrezcan, pero eso, creo que también la pasión o el estar convencido de lo que estás haciendo y de tu producto es clave, además de esta parte como de identificar que tu plan de negocio, que tu idea puede ser una idea viable. Tú si tengas una pregunta, se nos está acabando el tiempo, pero no sé si quieres preguntar algo más. Yo creo que, bueno, aparte del emprendimiento, hoy mencionamos mucho el tema de la generosidad y yo siento que la generosidad es un boomerang, ¿no? Que lo avientas, igual no sabes si te regresa a ti o se lo regresas, le llega a alguien más, pues. Entonces siempre el estar dispuestos a aventar ese Sí, boomerang y yo creo que vamos a recibir respuesta. Y sí, y qué más ejemplo que el tuyo, ¿no? O sea, qué padre oír de la comunidad en la que estás, en el consejo de la comunidad. Y yo creo que todo eso tiene un impacto como el efecto mariposa, ¿no? Son ondas, ¿no? Que se van haciendo mm, grandes. Entonces yo más que pregunta es felicitarte
y agradecerte mucho tu tiempo. Muchas porque gracias nos a has ustedes. enriquecido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te gustaría cerrar con un mensaje a ti? Pues yo creo que en Para este las mismo personas que nos sentido escuchan. que tú expresabas, Auro, de la generosidad, pues sería como una invitación a eso, a que se den esa oportunidad de compartir, de darse algo. Incluso ahora que estamos en la pandemia acá en mi condominio, nos compartimos lo que preparamos de comer, ¿no? O sea, algo tan sencillo como eso, con el vecino, con el más próximo, ¿qué puedes compartir? Y efectivamente, Auro, así yo lo he experimentado, el ser generosa ha permitido que más oportunidades y que más cosas buenas se presenten en mi vida. Entonces, también un poco es eso que uno está dispuesto a dar porque la vida también te lo regresa y te lo regresa multiplicado. Es como magia. Y entonces eso, que se den la oportunidad de hacerlo y además de vivirlo, porque esto que les estoy compartiendo de la satisfacción y la plenitud es porque lo experimento y es algo bien bonito que ojalá todos tengamos esa posibilidad de vivirlo. Muchísimas gracias, Yorena. Nos enriqueciste muchísimo. Gracias a con tu plática, ustedes muy por la agradecidas iniciativa. que nos hayas Un regalado tu placer. tiempo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y luego tendremos que platicar otra vez. Sí, luego va a ser la segunda Muy ronda de bien. entrevistas porque se quedan Encantada. muchas cosas ahí Pero sin te decir. agradecemos muchísimo. Sí, Y luego aquí dejamos tus por datos supuesto, por si a alguien yo le se los interesa. comparto. Aquí me Mil los mandas y los gracias, ponemos en la chicas. descripción. Vale, Un abrazo. ándale pues. Gracias a ti. Gracias a Un ti. abrazo. Hasta luego. Bye. Bye.